¿Te imaginas estar cantando frente a miles de personas, en el momento más emotivo de la noche, y de pronto ver, en la segunda fila, al único hombre que pudo haberte salvado la vida cuando nadie más lo hizo? Porque eso fue exactamente lo que le pasó a Juan Gabriel, y lo que hizo en esos minutos dejó al Auditorio Nacional tan en silencio, que hasta la música pareció pedir permiso para seguir. Quédate, porque en esta historia vas a descubrir dos cosas muy concretas. Primero, ¿qué ocurrió realmente dentro de Lecumberri cuando Alberto Aguilera era apenas un muchacho de 20 años, asustado, sin dinero, sin defensa y rodeado de violencia? Y segundo, ¿por qué aquella noche, décadas después, Juan Gabriel detuvo una canción a mitad del show para honrar a un anciano desconocido para el público, pero imposible de olvidar para él? No es una historia de fama. Es una historia de deuda humana. De esas que te aprietan el pecho y, aún así, te dejan una enseñanza que se queda contigo. Era octubre de 1995. El Auditorio Nacional estaba lleno, casi 10.000 personas respirando al mismo ritmo, como si todos hubieran acordado, sin decirlo, que esa noche no se venía a escuchar canciones, se venía a sentirlas. Juan Gabriel estaba en medio de Amor Eterno, una de esas piezas que no se cantan con la garganta, se cantan con todo lo que duele. Y justo cuando su voz se sostenía en el aire, como una vela temblando, sus ojos se clavaron en un punto preciso, un anciano de cabello blanco, sentado en la segunda fila. No era un fan gritando ni alguien buscando llamar la atención. Era un hombre quieto, con la espalda apenas encorvada, con las manos apretadas sobre las piernas, y con lágrimas corriendo por un rostro arrugado como si el tiempo mismo se le estuviera desbordando. Había algo en esa mirada. Algo que no encajaba con un concierto normal. Algo que golpeó a Juan Gabriel por dentro como un recuerdo que regresa sin pedir permiso. Y aquí viene lo extraño, Juan Gabriel siguió cantando, pero empezó a bajar lentamente las escaleras del escenario. No dejó de mirar al anciano ni un segundo. La banda seguía tocando, los músicos seguían la estructura de la canción, todo parecía en orden, pero la gente de las primeras filas comenzó a darse cuenta de que algo se estaba saliendo de lo planeado. No era un capricho artístico. No era drama de show. Era una reacción real. Su voz empezó a quebrarse. No una vez. Varias. Como si cada palabra le pesara más, como si cantar ya no fuera suficiente para sostener lo que le estaba pasando por dentro. Y entonces ocurrió lo impensable, dejó de cantar por completo. La música continuó por un instante, como si la orquesta no entendiera todavía la magnitud del silencio. Hasta que el vacío se hizo tan evidente que el auditorio entero quedó suspendido, mirando, esperando, intentando descifrar qué estaba pasando. Juan Gabriel llegó frente al anciano, y lo abrazó. Pero no fue un abrazo de artista para una cámara. Fue un abrazo con fuerza, con temblor, con desesperación contenida, todavía sosteniendo el micrófono en la mano derecha, como si ni siquiera hubiera podido soltarlo. Los dos hombres se apretaron como si el tiempo se hubiera doblado ahí mismo, en esa segunda fila. El público, que hasta hace segundos estaba inmerso en una canción, ahora estaba en completo silencio, tratando de entender por qué Juan Gabriel, el hombre que llenaba estadios, estaba llorando como un niño en los brazos de un anciano. Había rostros confundidos, ojos abiertos, manos llevadas a la boca. Y en medio de ese silencio extraño, de ese momento que no se ensaya, Juan Gabriel no necesitó explicarlo todavía. Su cuerpo lo estaba diciendo todo. Pero para entender ese abrazo, hay que regresar 25 años atrás. Hay que ir a un lugar donde no había luces, ni aplausos, ni música de fondo. Un lugar donde la gente no te llama divo ni maestro, te llama por tu número, por tu delito, aunque seas inocente. Abril de 1970. Un joven llamado Alberto Aguilera, de 20 años, entró a la prisión de Lecumberri acusado falsamente. Lo acusaron de haber robado joyas y un radio en una fiesta donde él había cantado. Imagínate la escena, tú solo vas a trabajar, a cantar, a ganarte unos pesos, y terminas con una acusación encima como si fueras un criminal peligroso. Lo trasladaron en una Julia junto a otros 5 detenidos. Y desde el primer minuto, Alberto sintió que no estaba entrando a un edificio.
Estaba entrando a un mundo que te traga y te cambia. Cuando llegó al penal, el aire era distinto. No era solo el olor a humedad, metal y sudor, era la sensación de que ahí dentro las reglas eran otras. Lo llevaron al dormitorio H, donde ponían a los presos sin sentencia definitiva, una especie de limbo donde la incertidumbre se mezcla con la violencia, y la violencia se vuelve rutina. En el registro de entrada le quitaron todo. Todo. Sus pertenencias, lo poco que traía, cualquier cosa que pudiera darle una mínima seguridad. Se quedó solo con la ropa puesta. Sin dinero para comprar protección. Sin familia cercana que pudiera visitarlo. Sin alguien que dijera, oye, él no es de aquí, déjenlo. Alberto quedó completamente vulnerable, como un animal soltado en una jauría que ya olió su miedo. Y las primeras noches fueron un golpe tras otro. Desde su celda escuchaba gritos, peleas en pasillos, amenazas dichas sin cuidado, como si hablar de hacerle daño a alguien fuera tan normal como pedir agua. Había pasos pesados en la madrugada, golpes en puertas, risas crueles. Alberto lloraba cada noche, pero no un llanto romántico, no. Era el llanto de alguien que siente que su vida se quedó afuera y que lo que viene adentro puede romperlo para siempre. Pensaba, de aquí no salgo. Y lo peor era esa idea fija. Nunca voy a grabar una canción. No por falta de talento, sino porque tal vez no iba a sobrevivir. Porque en Lecumberri, a veces, la inocencia no te salva, te pone en la mira. Y en medio de ese caos había un hombre que ya lo había visto todo. Don Roberto Medina, un guardia de 52 años, con 23 años trabajando en ese lugar. 23 años viendo pasar lo peor de la sociedad mexicana. Había presenciado motines violentos. Había visto presos heridos gravemente en pasillos. Había sido testigo de cómo el sistema penitenciario puede destruir a inocentes junto con culpables. Conocía la corrupción como quien conoce los pasillos de su casa, guardias vendiendo protección, vendiendo privilegios, vendiendo hasta el silencio, y presos con dinero comprando paz mientras otros compraban miedo. Don Roberto, por sobrevivencia, había aprendido a mantener distancia emocional. Involucrarte demasiado te podía costar el trabajo, o algo peor. Y aún así, la tercera noche después de que Alberto llegó, algo se quebró en él. Lo encontró en un rincón del patio. No era un lugar bonito, era un patio duro, con miradas que pesan. Alberto estaba solo, llorando, intentando hacerse pequeño, como si el cuerpo pudiera desaparecer para no llamar la atención. Y alrededor, algunos presos ya se acercaban con esa burla que no necesita gritar para ser cruel. Se reían de su aspecto frágil, de su cara joven, de su miedo evidente. Don Roberto lo vio y, sin pensarlo demasiado, se acercó con autoridad. Su voz cortó la escena como un machetazo, los dispersó, los mandó de vuelta, les ordenó regresar a sus celdas. No fue un acto heroico con discurso. Fue un acto rápido, seco, como quien sabe que si no actúa en ese segundo, el daño puede ser irreversible. Luego, sin hacerlo un espectáculo, le dijo a Alberto que lo acompañara. Lo llevó a una oficina de interrogatorio apartada del patio, un sitio donde podían hablar sin que otros lo vieran, sin que alguien interpretara mal esa cercanía. Porque en Lecumberri hasta la compasión puede ser peligrosa si se nota demasiado. Una vez a solas, don Roberto lo miró con ese cansancio de quien ha vivido demasiado dentro de un lugar que envejece el alma. Y le preguntó algo simple, pero lleno de peso, ¿cómo un muchacho tan joven terminó aquí? Alberto intentó hablar, pero las palabras le salían rotas. Entre sollozos, le contó todo, que había llegado de Ciudad Juárez buscando oportunidades en la música, que trabajaba cantando en fiestas privadas por 50 pesos, que esa noche, después de cantar, se quedó dormido en un sofá, agotado, sin pensar que ese cansancio le iba a cambiar la vida. Le explicó que al despertar, la dueña de la casa lo acusó del robo. Y que el amante de ella, que era judicial, lo arrestó sin investigar nada. Así, sin revisar, sin preguntar, sin dudar. Le cayó la ley como cae una puerta de hierro. Alberto dijo que no tenía dinero para abogado, que su madre estaba en Juárez y no tenía recursos para ayudarlo,
que lo habían sentenciado a 3 años sin pruebas reales, como si su palabra valiera menos por ser pobre, por ser joven, por ser un muchacho sin respaldo. Don Roberto no lo interrumpió. Lo escuchó con atención, como si cada frase le confirmara algo que su instinto ya le estaba gritando. Después de 23 años ahí dentro, don Roberto sabía distinguir, no por magia, sino por experiencia, el miedo del culpable no es igual al miedo del inocente. Hay una desesperación que no se actúa. Y Alberto la tenía. Esa misma noche, don Roberto hizo algo que no todos los guardias hacían, y mucho menos gratis. Usó favores que le debían otros guardias para transferir a Alberto a una celda en el sector más seguro del dormitorio H, lejos de los presos más violentos. No era un paraíso, pero era la diferencia entre dormir con un ojo abierto y dormir con la certeza de que alguien puede entrar en cualquier momento. También le consiguió papel y un lápiz gastado, como si le estuviera dando un arma, pero un arma distinta, la posibilidad de escribir. Y cuando veía que el muchacho no comía por miedo, le llevaba pan extra de su propia comida. No le decía, mira lo que hago por ti. Simplemente se lo dejaba, como quien deja una cuerda para que alguien no se hunda. Con el paso de las semanas, don Roberto se volvió su protector silencioso. Intervenía cuando otros guardias querían cobrarle mordidas que Alberto no podía pagar. Le hablaba lo mínimo necesario, porque ahí dentro hablar de más te expone. Y Alberto, en medio de ese mundo que lo quería romper, encontró una sola manera de mantenerse cuerdo: escribir canciones. Escribir era respirar. Escribir era recordar quién era. Escribir era construir una salida invisible mientras su cuerpo seguía encerrado. Y entonces ocurrió una noche que don Roberto jamás olvidaría. Durante una ronda, pasó cerca de la celda de Alberto y escuchó una voz baja, casi un susurro cantado. Se acercó sin hacer ruido, asomó la mirada, y lo vio con los ojos cerrados, tarareando una melodía como quien se aferra a una cuerda en plena oscuridad. La canción hablaba de tener dinero, pero tener amor para dar. Hablaba de ofrecer el corazón cuando las manos están vacías. Don Roberto se quedó ahí, parado, escuchando con un nudo en la garganta. Porque en 23 años trabajando en un lugar de desesperación, nunca había escuchado algo tan hermoso salir de una celda de Lecumberri. Era como si, por un momento, el penal se quedara sin poder sobre ese muchacho. Como si la música abriera una ventana donde no existía ninguna. Pero no bastaba con cantar en voz baja. Lecumberri no perdona a los nuevos, y don Roberto lo sabía. Los primeros meses son los más peligrosos. Es cuando todos te prueban, cuando intentan medir tu miedo, cuando buscan lo que pueden quitarte. Y don Roberto protegió a Alberto durante los primeros 4 meses, metiendo el cuerpo y la autoridad cuando era necesario. Hubo una noche en que 3 internos entraron a su celda con intención de robarle sus escasas pertenencias. No eran cosas valiosas, eran lo poco que tenía para sostener su dignidad. Pero en prisión, lo poco también se pelea. Don Roberto apareció justo a tiempo. Su presencia fue como un portazo. Los amenazó con reportarlos al director, y aunque nadie era santo ahí dentro, todos entendían que tener un reporte podía cambiarte la vida. Esa noche, Alberto entendió que alguien estaba vigilando su destino, aunque fuera desde la sombra. Otra ocasión, Alberto cayó enfermo con fiebre alta. En un lugar así, enfermarte no es solo sentirte mal, es quedar indefenso. La fiebre te baja la guardia, te vuelve lento, te hace ver débil. Don Roberto consiguió medicinas del botiquín del penal sin que nadie se diera cuenta. Se las llevó como quien pasa contrabando de esperanza. Y luego, sin ponerse en modo maestro, le enseñó reglas básicas de supervivencia. Cosas simples, pero vitales. Nunca mirar fijamente a los ojos a los presos peligrosos. Nunca hablar de tu vida antes de la cárcel, porque cualquier detalle se puede usar en tu contra. Nunca mostrar debilidad aunque por dentro estés destrozado. Alberto aprendió rápido porque entendía una verdad brutal: un solo error podía costarle caro. Y don Roberto, a diferencia de otros guardias, nunca le cobró nada por su ayuda. Cuando otros vendían hasta el agua potable a precios abusivos, él lo hacía por una razón que no se presume:
veía un talento genuino que no merecía ser destruido por un sistema injusto. Alberto, con el tiempo, dejó de llorar en voz alta. No porque ya no doliera, sino porque aprendió a esconder el dolor para sobrevivir. Siguió escribiendo en las noches. A veces se escuchaban risas en los pasillos, a veces golpes, a veces silencio pesado. Y él, con un lápiz gastado, escribía letras como si fueran llaves. A veces se detenía, pensaba en su madre en Juárez, en el sueño de grabar, en la vida que se le estaba yendo en un lugar que no lo conocía. Y cada vez que el miedo regresaba también esa frase que don Roberto le decía sin exagerar, pero con firmeza: no dejes de escribir. Eso te va a mantener despierto. Porque en Lecumberri no solo te pueden quitar cosas, te pueden quitar el futuro, te pueden quitar la idea de que algo te espera afuera. Y entonces, cuando parecía que al menos había una rutina soportable, llegó el golpe que a veces llega sin aviso, febrero de 1971. Las autoridades del penal reorganizaron los dormitorios y Alberto fue transferido a otro pabellón como parte de esos movimientos regulares que para un preso significan volver a empezar el miedo. Don Roberto intentó usar contactos para evitar la transferencia, pero la orden venía directamente del director. Y cuando una orden viene de arriba, ahí dentro, no se discute. La noche anterior al traslado, don Roberto pasó discretamente por la celda de Alberto durante la ronda nocturna. No entró, no se quedó mucho. Le habló en voz baja a través de los barrotes, como quien entrega una última guía antes de soltar a alguien en un mar oscuro. Le dio consejos finales sobre cómo sobrevivir en el nuevo sector. Le recordó las reglas básicas y le pidió que confiara en su instinto, que siguiera escribiendo canciones porque eso lo mantendría cuerdo. Alberto lo escuchaba con lágrimas en los ojos, queriendo agradecerle de una manera grande, pero ahí dentro no hay espacio para escenas largas. Don Roberto no podía quedarse demasiado sin levantar sospechas. Y antes de irse le dijo algo que el muchacho nunca olvidaría, algo que no era promesa vacía, era una declaración de fe: algún día vas a salir de aquí y vas a grabar esas canciones. Y cuando estés en un escenario frente a miles de personas, acuérdate que sobreviviste a lo peor. Luego se alejó rápido, continuando su ronda sin mirar atrás, como si mirar atrás pudiera quebrarlo. Alberto pasó los siguientes 14 meses en el nuevo pabellón aplicando todo lo aprendido. Mantenía la cabeza baja. Evitaba conflictos. Observaba antes de hablar. Se movía con cautela. Componía en silencio durante las noches, escribiendo letras en pedazos de papel que conseguía como podía. Había días en que sentía que la desesperación regresaba con más fuerza, porque el nuevo sector tenía otras dinámicas, otros líderes, otras amenazas. Y ahí comprendió algo todavía más duro: el miedo no se va, solo aprendes a caminar con él sin que te domine. Ocasionalmente veía a don Roberto de lejos durante cambios de turno, pero ya no podían hablar. Los guardias tenían prohibido fraternizar con presos de otros sectores. Y aún así, esa sola visión a distancia le servía a Alberto como recordatorio de que no estaba completamente solo en el mundo. A veces bastaba saber que alguien que te protegió sigue existiendo, aunque no puedas acercarte. Entonces, en junio de 1971, su suerte cambió por un giro que parece pequeño, pero en realidad cambió su historia. Ofelia Urtuzu de Puentes, esposa del director del penal, hizo una visita de inspección. Y durante esa visita escuchó a Alberto cantando en el patio. No era un show. Era un preso cantando, como cantan los que necesitan aire. Ofelia quedó impresionada. No solo por la voz, sino por la forma en que esa voz parecía no pertenecer a un lugar así. Habló con su esposo, el general Andrés Fuentes Vargas, y él ordenó una revisión del caso. Y cuando revisaron, encontraron lo que muchas veces pasa: acusaciones sin pruebas sólidas, proceso lleno de irregularidades, injusticia maquillada de legalidad. Contactaron a la cantante Enriqueta Jiménez, la prieta linda, y ella aceptó pagar la fianza de 100 pesos para liberarlo después de conocerlo y escuchar su talento. Imagínate, 100 pesos separando a un muchacho de la oscuridad. No por favoritismo, sino porque por fin alguien se detuvo a mirar el expediente con honestidad.
El día que Alberto salió de Lecumberri, en julio de 1971, no pensó primero en la calle. Pensó primero en don Roberto. Lo buscó por todo el penal para despedirse antes de irse. Preguntó a otros guardias y le dijeron que estaba en su turno en la torre de vigilancia norte. Alberto esperó cerca de la salida, como quien sabe que si no lo ve ese día, tal vez no lo vuelva a ver nunca. Cuando por fin lo vio bajando para su descanso, se acercó rápido. Le agradeció en voz baja. No era un agradecimiento elegante, era un agradecimiento torpe, urgente, de alguien que estuvo a punto de romperse y no se rompió porque alguien lo sostuvo. Le dijo que le había salvado la vida en esos primeros meses, cuando estaba perdido y aterrado. Don Roberto miró alrededor, asegurándose de que nadie los observaba con demasiada atención, y le dijo algo que sonó simple, pero era una instrucción para toda la vida, que fuera a cumplir su sueño de ser cantante, que grabara esas canciones que había escrito en la oscuridad. Le hizo prometer que nunca olvidaría de dónde venía y que si algún día llegaba al éxito usara su voz para ayudar a otros. Alberto prometió que jamás olvidaría lo que don Roberto había hecho por él. Y se despidieron con un apretón de manos discreto. Sin direcciones, sin teléfonos. Porque en ese entonces ninguno imaginaba lo que venía. Ninguno imaginaba que aquel muchacho flaco y asustado se convertiría en Juan Gabriel. Ninguno imaginaba que ese guardia, que hizo el bien sin cobrarlo, un día sería abrazado frente a miles de personas. Y los años pasaron. 25 años pasaron desde aquella despedida. Alberto Aguilera se convirtió en Juan Gabriel, el divo de Juárez, llenando estadios, vendiendo millones de discos, cantando en el Palacio de Bellas Artes, componiendo para los artistas más importantes, ganando reconocimientos, cruzando fronteras. Pero hay algo que a veces la gente no entiende: puedes cambiar de casa, de ropa, de apellido artístico, puedes cambiar de escenario, pero hay experiencias que se quedan pegadas a la piel. Juan Gabriel nunca olvidó a don Roberto. Nunca olvidó al guardia de cabello gris que lo protegió cuando era un joven aterrado en prisión. En varias ocasiones durante los años 80 intentó buscarlo. Contactó a exguardias de Lecumberri. Preguntó discretamente. Hizo lo que pudo sin convertirlo en espectáculo. Pero nadie sabía dónde vivía don Roberto después de jubilarse. Con el tiempo, Juan Gabriel empezó a pensar lo inevita. BLE, tal vez ya había fallecido. Porque habían pasado demasiados años. Porque la vida se lleva a la gente sin avisar. Porque hay deudas que a veces se quedan sin cobrarse, no por falta de voluntad, sino por falta de tiempo. Y entonces llegó esa noche de octubre de 1995. Juan Gabriel subió al escenario del Auditorio Nacional sin esperar nada extraordinario. Era otro concierto más de una gira exitosa. La gente estaba lista para cantar, para llorar, para gritar. Y de pronto, ahí estaba él, sentado en la segunda fila, don Roberto. Ya no era el guardia fuerte de 52 años. Ahora era un anciano de 77, tembloroso, con el cuerpo cansado y la emoción a flor de piel. Y Juan Gabriel lo reconoció. No por la ropa ni por la postura. Lo reconoció por algo que solo se reconoce cuando te cambió la vida, la mirada. El tipo de mirada que te vio cuando eras nadie. El tipo de mirada que te cuidó cuando estabas más vulnerable. Por eso Juan Gabriel bajó del escenario. Por eso lo abrazó como si el mundo se le viniera encima. Por eso dejó de cantar. Y cuando el auditorio entendió que no era una pausa cualquiera, el silencio se volvió respetuoso. Juan Gabriel, todavía con la voz quebrada, le pidió a don Roberto que lo acompañara de regreso al escenario. Lo tomó del brazo con cuidado, porque el anciano temblaba. Y el público comenzó a ponerse de pie y aplaudir, sin entender todavía quién era ese hombre, pero sintiendo, con una intuición colectiva, que estaban presenciando algo importante. Subieron juntos las escaleras lentamente. Don Roberto caminaba despacio, con ese paso de quien ya no corre por nada, excepto por la emoción. Juan Gabriel lo llevó al fondo, cerca de los músicos, donde podía verlo todo sin estar expuesto de lleno a las luces. No lo quiso exhibir como trofeo. Lo quiso cuidar.
Y entonces, con la voz rota pero firme en intención, Juan Gabriel dijo que iba a cantar la primera canción que había compuesto en Lecumberri. La misma que le había cantado a ese hombre una noche, en una celda oscura. La banda comenzó a tocar los primeros acordes de No tengo dinero. Y Juan Gabriel cantó mirando constantemente hacia don Roberto, que lloraba cubriéndose el rostro con las manos. Era una escena imposible. La misma melodía nacida en un lugar de rejas, ahora sonando en uno de los espacios más importantes de México, frente a miles. El público no entendía todos los detalles, pero entendía la emoción. Porque hay emociones que no necesitan explicación, se contagian. Juan Gabriel siguió el concierto con varias canciones más, pero entre una y otra se detenía. No para hacer show, sino para hablar de don Roberto. Contó, con palabras claras, la historia. Que había llegado a Lecumberri a los 20 años acusado falsamente, que estuvo aterrorizado, pensando que nunca saldría. Que don Roberto había sido el único guardia que lo protegió sin cobrarle. Que le dio comida cuando tenía hambre. Que le consiguió papel para escribir canciones cuando la música era su único refugio. Y mientras decía eso, la gente escuchaba cómo se escucha una confesión. Algunos se limpiaban lágrimas. Otros apretaban la mandíbula. Porque de pronto el ídolo no era solo el ídolo. Era un sobreviviente. Al final del concierto, Juan Gabriel llamó nuevamente a don Roberto al frente del escenario. El anciano caminó apoyándose en el brazo de uno de los músicos mientras el auditorio entero se ponía de pie. 10.000 personas aplaudiendo a un hombre que, para la mayoría, era un desconocido, pero que esa noche se volvió símbolo de algo que no se compra, bondad. Juan Gabriel tomó sus manos y dijo, frente a todos, palabras que no se olvidan. Que si no hubiera sido por él, no estaría ahí. Que le salvó la vida cuando era un joven asustado. Que todo lo que era, todo lo que había logrado, se lo debía a su bondad. Don Roberto intentó hablar, pero la emoción no lo dejó. No pudo. Solo lo abrazó. Y el auditorio estalló en aplausos durante largos minutos, de esos aplausos que no son por una canción, sino por una verdad. La gente gritaba apoyo, algunos levantaban los brazos, muchos lloraban sin pena. Y cuando don Roberto bajó acompañado por seguridad, en los pasillos la gente se apartaba con respeto, tocándole el hombro al pasar, como si quisieran decirle gracias sin conocerlo. Esa noche, miles salieron del auditorio sabiendo que no fueron solo a un concierto. Fueron testigos de gratitud pura. De un momento donde la fama se hizo pequeña frente a un acto humano. En los días siguientes, la gente lo comentaba con amigos y familia, ¿supiste lo que hizo Juan Gabriel? ¿Viste cómo detuvo el show? Y don Roberto regresó a su casa acompañado por su nieta, temblando todavía por lo vivido. Compró boletos esperando escuchar buena música y terminó siendo reconocido por algo que hizo 25 años atrás, cuando nadie lo iba a aplaudir. Para Juan Gabriel, aquella noche cerró un círculo, por fin pudo agradecer públicamente al hombre que le dio una oportunidad de sobrevivir cuando más lo necesitaba. Y esas palabras que don Roberto le dijo en Lecumberri, sobre cantar un día frente a miles, se cumplieron de la manera más exacta y más humana posible. Porque si esta historia enseña algo, es esto, los actos de bondad hechos sin esperar nada a cambio pueden tener un impacto mucho más grande de lo que imaginamos. Don Roberto no protegió a Alberto esperando reconocimiento décadas después. Lo hizo porque vio a un joven inocente, asustado, y decidió ayudarlo en un lugar donde ayudar era peligroso. Y ese gesto, silencioso y terco, ayudó a preservar un talento que después llevaría alegría a millones. También nos recuerda otra cosa, nunca olvides a quienes te ayudaron cuando estabas en el suelo. Honrarlos no es un detalle bonito, es una forma de justicia. Juan Gabriel pudo haber enterrado para siempre su pasado, pudo fingir que nunca estuvo ahí, pero eligió recordarlo y eligió devolver, con su voz, un pedazo de luz. Si esta historia te movió por dentro, quédate con esa enseñanza hoy. A veces no sabemos a quién estamos salvando cuando hacemos el bien, y a veces tampoco sabemos quién nos salvó hasta que la vida nos da la oportunidad de agradecer.
Y si quieres seguir escuchando historias así, humanas, intensas, de esas que no se olvidan, suscríbete y acompáñanos. Y si te nace, deja un comentario diciendo desde dónde estás viendo, porque estas historias viajan mejor cuando sabemos que llegaron a alguien en algún lugar del mundo.